La historia del estoicismo. Parte 1. Una filosofía nacida para resistir, no para complacer. El estoicismo no nació como una filosofía optimista. No prometía felicidad constante, éxito ni placer. No ofrecía fórmulas rápidas ni consuelo fácil. Nació como una respuesta directa al sufrimiento humano. En un mundo donde los imperios caían, las guerras eran constantes y la vida podía cambiar de un día para otro, el estoicismo ofreció algo distinto: fortaleza interior. No buscaba eliminar el dolor, sino enseñar a no ser destruido por él. Por eso, durante más de 2000 años, el estoicismo ha sido una filosofía elegida no solo por académicos, sino por personas enfrentadas a la dureza de la realidad: esclavos, soldados, gobernantes y ciudadanos comunes. Esta no es solo la historia de una corriente filosófica, es la historia de una actitud ante la vida. El mundo antes del estoicismo. Para comprender el estoicismo, es imprescindible comprender el contexto histórico en el que surge. A finales del siglo IV a.C., el mundo griego atravesaba una transformación profunda. Atenas, que durante siglos había sido el centro intelectual y político, había perdido gran parte de su influencia. La democracia ateniense estaba debilitada, y las viejas certezas políticas ya no ofrecían seguridad. La muerte de Alejandro Magno había dejado un vacío de poder. Su imperio se fragmentó rápidamente, generando conflictos constantes y una sensación generalizada de incertidumbre. Las personas ya no podían confiar en la estabilidad de la ciudad-estado ni en el orden político tradicional. La pregunta fundamental dejó de ser colectiva y se volvió individual. Ya no era ¿cómo vivir bien como ciudadano? Ahora era ¿cómo vivir bien en un mundo que no puedo controlar? El estoicismo nació exactamente en ese punto de quiebre. Zenón de Sitio, el fundador que no buscaba fundar nada. Zenón nació alrededor del año 334 a.C. en Sitio, una ciudad portuaria situada en Chipre. Su ciudad natal no era un centro filosófico, sino un punto comercial, influenciado por múltiples culturas y dedicado al intercambio económico. Desde joven, Zenón estuvo rodeado por la lógica del comercio: riesgo, ganancia, pérdida y fortuna. Aprendió que el éxito dependía tanto del esfuerzo como de factores imprevisibles. Durante años, su vida siguió ese camino, hasta que se rompió. Zenón, un próspero comerciante fenicio, viajaba por el Mediterráneo con mercancías valiosas cuando su barco naufragó, perdiendo todo. Despojado de sus riquezas, Zenón llegó a las costas de Grecia, específicamente a Atenas. El episodio del naufragio no es solo un dato biográfico, sino el evento fundacional del estoicismo. Zenón perdió su mercancía, su dinero y su posición social en un solo instante. Llegó a Atenas sin nada, obligado a replantear completamente su vida. Este momento marcó una ruptura definitiva entre su vida anterior y la que estaba por comenzar. Más tarde, según la tradición, Zenón diría: naufragué y tuve buen viaje. Esta frase resume una idea que atravesará todo el estoicismo. La adversidad no es necesariamente una desgracia, sino una oportunidad para el crecimiento interior. El descubrimiento de la filosofía. En Atenas, Zenón descubrió los escritos sobre Sócrates, una figura que lo impactó profundamente. Sócrates representaba todo lo contrario a la vida que Zenón había llevado: desprecio por la riqueza, independencia interior, coherencia moral incluso ante la muerte. Zenón no solo admiró sus ideas, sino su forma de vivir. Buscaba hombres que vivieran lo que predicaban. Un aspecto poco explorado de Zenón es su rechazo deliberado al academicismo elitista que dominaba Atenas. Aunque estudió con diversas escuelas, cínicos, megáricos y platónicos, Zenón buscó construir una filosofía accesible,
no encerrada en jardines privados ni restringida a una élite intelectual. El hecho de enseñar en el Pórtico Pintado, un espacio público, no fue casual. Simbolizaba su convicción de que la filosofía debía estar expuesta a la vida real, al ruido de la ciudad, a la mirada de cualquiera que quisiera escuchar. Además, Zenón introdujo una visión profundamente racional del cosmos que rompía con la idea del azar como fuerza dominante. Para él, el universo estaba gobernado por un principio racional, el logos, que impregnaba toda la realidad. Esta concepción no solo tenía implicaciones metafísicas, sino éticas. Vivir bien significaba vivir en armonía con ese orden racional. De esta manera, Zenón unió por primera vez cosmología y ética en un sistema coherente, donde el comportamiento humano no era arbitrario, sino una extensión del orden natural. Crates de Tebas. Crates fue un filósofo griego discípulo de Diógenes de Sinope y seguidor, como él, de la escuela cínica. Representaba el cinismo en su forma más radical. Creía que las convenciones sociales eran una fuente constante de esclavitud emocional. El alumno más famoso de Crates fue Zenón de Sitio. Las pruebas que le impuso no eran crueldad gratuita, sino ejercicios diseñados para destruir el apego al juicio ajeno. Según la leyenda, Zenón llevaba una jarra llena de lentejas u otro alimento humilde como parte de los ejercicios ascéticos que le imponía su maestro cínico Crates de Tebas. En una ocasión, Zenón intentó ocultarla bajo su manto por vergüenza. Crates, al notarlo, rompió la jarra con un bastón, haciendo que las lentejas se derramaran en público. Mientras Zenón huía avergonzado, Crates le gritó algo equivalente a: «¿Por qué huyes, pequeño fenicio? Nada terrible te ha ocurrido». El episodio de la jarra de lentejas es especialmente significativo. La vergüenza que sintió Zenón no provenía del hecho en sí, sino del miedo a ser observado y juzgado. Crates le mostró que el sufrimiento emocional nace del juicio, no del evento. Esta idea sería central en el estoicismo, más allá del cinismo. Aunque Zenón respetaba profundamente a Crates, comprendió que el cinismo era demasiado extremo para la mayoría de las personas. Zenón buscaba una filosofía más estructurada, más racional, aplicable a la vida social y política. Por eso estudió con diversas escuelas filosóficas, absorbiendo ideas y descartando excesos. Durante casi 2 décadas, Zenón reflexionó, comparó y depuró su pensamiento, hasta que decidió enseñar. El Pórtico Pintado. La Stoa Pesile, o Pórtico Pintado, originariamente llamada Pórtico de Pisianacte, era un monumento de la antigua Grecia, erigido en un enclave privilegiado, al norte de Ágora de Atenas. La Stoa dio nombre a la escuela filosófica de los estoicos. Se ha sugerido que una de las razones por las que Zenón eligió la Stoa como lugar de enseñanza fue que las pinturas del edificio representaban las virtudes que enseñaba en su filosofía. Zenón no fundó una escuela cerrada ni elitista. Enseñaba en un espacio público, accesible a cualquiera que quisiera escuchar. El Pórtico Pintado simbolizaba el espíritu del estoicismo, una filosofía abierta, práctica y orientada a la vida cotidiana. Allí formuló su enseñanza central: la virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás puede perderse sin destruir al individuo. Los 3 pilares del estoicismo. Zenón entendía la filosofía como un todo indivisible. La lógica enseñaba a pensar correctamente. La física explicaba el orden del universo. La ética mostraba cómo vivir de acuerdo con ese orden. No eran disciplinas aisladas, sino partes de una misma visión del mundo. Cleantes. Cleantes fue un filósofo de la escuela estoica y discípulo y sucesor de Zenón de Sitio. Sucedió a Zenón en la dirección de la escuela. No fue elegido por su brillantez intelectual, sino por su ejemplo moral.
Su vida era, en sí misma, una lección estoica. Cleantes provenía de un origen humilde y carecía de recursos económicos. Para sostenerse, realizaba trabajos físicos nocturnos, cargando agua o moliendo grano, y durante el día asistía a las enseñanzas filosóficas. Muchos se burlaban de él por su lentitud intelectual. Cleantes no respondía, soportaba. En una cultura que valoraba la elocuencia y la rapidez mental, Cleantes encarnaba otra virtud, la resistencia silenciosa. El himno a Zeus de Cleantes no es un simple texto religioso, es una expresión clara de la cosmovisión estoica heredada de Zenón. En él, Cleantes afirma que el universo está gobernado por la razón, nada ocurre fuera de ese orden, y el ser humano sufre solo cuando se resiste a ese orden. No hay resentimiento en sus palabras, no hay queja, solo aceptación lúcida. Cleantes no glorificaba el sufrimiento, pero entendía que resistirse inútilmente a la realidad solo multiplica el dolor. Cleantes no destacó por su intelecto, sino por su resistencia. Su vida demostraba que el estoicismo no era solo teoría, sino práctica diaria. Trabajaba duro, vivía con poco y aceptaba su destino sin resentimiento. Su famoso himno expresa gratitud, incluso ante la dificultad, reflejando una aceptación profunda del orden natural. Cleantes aportó al estoicismo una dimensión espiritual y poética que rara vez se le reconoce. A diferencia de otros estoicos más sistemáticos, Cleantes comprendía la filosofía también como una experiencia emocional y reverente ante el cosmos. Su famoso himno a Zeus no es solo un texto religioso, sino una afirmación filosófica. El universo es racional, armónico y digno de respeto. En Cleantes, el estoicismo adopta un tono casi devocional, donde la razón y la admiración por el orden del mundo no se contradicen. Otro aporte clave de Cleantes fue su insistencia en la resistencia moral como forma de sabiduría. Su propia vida, marcada por la pobreza, el trabajo físico y la perseverancia, se convirtió en un ejemplo vivo de coherencia estoica. Cleantes defendía que el verdadero filósofo no es quien argumenta mejor, sino quien resiste mejor. Esta idea reforzó el carácter ascético del estoicismo temprano y ayudó a consolidar su reputación como una filosofía para soportar la adversidad sin perder la dignidad. Aunque el ejemplo moral de Cleantes fortaleció el espíritu del estoicismo, también dejó al descubierto una debilidad. La escuela necesitaba defensas teóricas más precisas. Otras corrientes filosóficas atacaban al estoicismo, acusándolo de simplificar en exceso la moral, negar la libertad humana, justificar el sufrimiento. Para sobrevivir intelectualmente, el estoicismo debía responder con rigor. Ahí entra Crisipo. Crisipo fue el tercer gran pilar del estoicismo temprano. Fue un filósofo griego, máxima figura de la escuela estoica antigua, donde Zenón fue el fundador y Cleantes el ejemplo moral. Crisipo fue el constructor del sistema. Tenía una mente analítica, obsesionada con la coherencia lógica. No aceptaba contradicciones. Escribió cientos de obras con un objetivo claro: hacer del estoicismo una filosofía intelectualmente invulnerable. Se decía que podía defender una posición y, acto seguido, refutarla, solo para fortalecer el argumento final. Para Crisipo, pensar mal era tan peligroso como vivir mal. Desarrolló una lógica compleja que permitía detectar errores de razonamiento, evitar conclusiones impulsivas y desmontar creencias falsas antes de que se transformaran en pasiones. Esto no era un ejercicio académico, era una herramienta práctica para proteger la mente del autoengaño. Crisipo convirtió el estoicismo en una filosofía sólida y defendible. Su trabajo dio coherencia interna a las ideas de Zenón, permitiendo que sobrevivieran a críticas y al paso del tiempo. Gracias a él, el estoicismo dejó de ser una enseñanza oral
para convertirse en una escuela filosófica duradera. Crisipo fue responsable de dotar al estoicismo de una estructura lógica sin precedentes en la filosofía antigua. Su mayor innovación fue el desarrollo de una lógica proposicional, distinta de la lógica aristotélica basada en silogismos. Esta lógica permitía analizar razonamientos complejos sobre el deber, la causalidad y la responsabilidad moral. Gracias a Crisipo, el estoicismo dejó de ser solo una ética de vida y se convirtió en un sistema intelectual capaz de competir con las escuelas filosóficas más rigurosas de su tiempo. En el terreno ético, Crisipo abordó uno de los problemas más difíciles del estoicismo: la relación entre destino y responsabilidad moral. Defendió que, aunque todo ocurre conforme a una cadena causal necesaria, los seres humanos siguen siendo responsables de sus acciones porque actúan de acuerdo con su carácter y su razón. Esta solución permitió al estoicismo evitar tanto el fatalismo pasivo como el libre albedrío absoluto. En lugar de elegir entre uno u otro, Crisipo propuso una compatibilidad entre necesidad cósmica y agencia humana, una idea que influiría profundamente en la filosofía posterior. Zenón murió sin riquezas ni honores excesivos, pero con el respeto de toda Atenas. No dejó libros que dominaran la historia, pero dejó una idea que sobreviviría a imperios. El estoicismo nació de la pérdida, la incertidumbre y la necesidad humana de fortaleza interior. Parte 2. Después de Zenón. La muerte de Zenón no significó el fin del estoicismo. De hecho, marcó el momento en que la filosofía debía demostrar si podía sobrevivir sin su fundador. Muchas escuelas filosóficas de la antigüedad desaparecieron precisamente en este punto, cuando el carisma del maestro se extinguía y sus discípulos no lograban sostener el mensaje. El estoicismo no fue una de ellas. La razón fue simple pero profunda. Zenón no había creado un culto a su persona, sino un método para vivir. Sus enseñanzas no dependían de su presencia física, sino de su coherencia interna. Los estoicos no se preguntaban, ¿qué diría Zenón? Se preguntaban, ¿qué exige la razón en esta situación? Esa diferencia permitió que el estoicismo continuara. Diógenes de Babilonia. Diógenes de Babilonia fue uno de los grandes responsables de la consolidación del estoicismo como una escuela incluyente más allá de Grecia. Su labor se centró en la enseñanza y difusión del pensamiento estoico, contribuyendo a su expansión intelectual y geográfica. Fue una figura clave en la transmisión de la doctrina estoica a nuevas generaciones de pensadores. Su enfoque ayudó a preservar el estoicismo como una tradición viva, capaz de adaptarse sin perder coherencia. A través de su trabajo, el estoicismo fortaleció su presencia en el mundo helenístico y preparó el terreno para su posterior recepción en Roma. Antípatro de Tarso. Antípatro de Tarso representó una etapa de madurez del estoicismo, en la que la ética adquirió un protagonismo aún mayor. Su pensamiento profundizó en la idea de la responsabilidad moral y el deber, reforzando el carácter práctico de la filosofía estoica. Para Antípatro, la virtud no era un ideal abstracto, sino una exigencia concreta en la vida cotidiana. Su obra contribuyó a la transición del estoicismo hacia una forma más accesible y aplicable, enfocada en la conducta individual y social. Antípatro ayudó a consolidar el estoicismo como una guía moral universal, capaz de ofrecer principios claros en un mundo cambiante. Destino. Uno de los puntos más malinterpretados del estoicismo es su visión del destino. Los estoicos no creían en un destino caprichoso ni arbitrario. Creían en un universo gobernado por causas racionales. Nada ocurre sin razón. Nada sucede de forma aislada. Este orden no era visto como opresivo, sino como inteligible.
Comprender que los eventos tienen causas permite al individuo dejar de luchar contra lo inevitable. La gran aportación del estoicismo fue redefinir la libertad. Para los estoicos, no somos libres para elegir lo que sucede, pero somos libres para elegir cómo responder. Crisipo defendió que los eventos externos siguen una cadena causal, pero el juicio interno pertenece al individuo. Esta distinción permitió reconciliar destino y responsabilidad moral. La libertad no estaba en el mundo, estaba en la mente. Con Crisipo, el estoicismo dejó de ser solo una filosofía moral y se convirtió en una disciplina psicológica. Enseñaba a examinar pensamientos, cuestionar impulsos y no dejarse arrastrar por emociones no examinadas. Cada reacción emocional se volvía una oportunidad de aprendizaje. No se trataba de eliminar emociones, sino de no ser gobernado por ellas. La escuela estoica. Gracias al trabajo combinado de Zenón, Cleantes y Crisipo, el estoicismo se consolidó como una escuela filosófica completa. Tenía un fundamento ético, una visión coherente del universo y una metodología para vivir mejor dentro de él. Ya no dependía de un solo maestro, era una tradición viva. Todo lo que el estoicismo sería más adelante, en Roma, en la política, en la vida cotidiana, se apoyó en esta base temprana. Sin esta etapa, no habría estoicismo práctico, no habría textos posteriores, no habría continuidad histórica. Aquí se forjó el núcleo duro de la filosofía. Parte 3. El estoicismo sale. Parte 3. El estoicismo sale de Atenas. Durante sus primeras generaciones, el estoicismo fue una filosofía principalmente ateniense, desarrollada en espacios de discusión intelectual. Sin embargo, el mundo estaba cambiando. Grecia ya no era el centro del poder político. Ese lugar lo ocupaba ahora Roma. Y con Roma llegaron nuevas preguntas. ¿Cómo vivir con virtud cuando se gobierna? ¿Cómo mantener la serenidad en medio del conflicto político? ¿Puede una filosofía pensada para el individuo servir a un imperio? El estoicismo no huyó de estas preguntas. Las enfrentó. Panecio de Rodas. Panecio fue una figura clave en el momento en que el estoicismo comenzó a salir del ámbito estrictamente griego para integrarse en el mundo romano. A diferencia de los primeros estoicos, su pensamiento mostró una mayor flexibilidad, enfocándose menos en el rigor doctrinal y más en la aplicación práctica de la ética en la vida pública. Vivió en una época donde el estoicismo necesitaba adaptarse a nuevas realidades políticas, sociales y culturales, y su obra ayudó a suavizar ciertos aspectos del estoicismo antiguo sin perder su núcleo moral. No fundó el estoicismo romano, pero lo adaptó. Vivió en una época donde el contacto entre la cultura griega y la romana era intenso. Comprendió que una filosofía demasiado rígida no sobreviviría en un mundo político activo. Panecio suavizó ciertos aspectos del estoicismo temprano sin traicionar su esencia. Mantuvo la centralidad de la virtud, conservó la importancia de la razón, pero permitió una visión más flexible de la vida social. Su influencia fue decisiva en la forma en que Roma recibió el estoicismo. Panecio entendía la filosofía no como un ejercicio abstracto, sino como una guía para la conducta del ciudadano activo, del político y del dirigente. Gracias a él, el estoicismo comenzó a ser visto como una filosofía compatible con la vida pública, el deber cívico y la responsabilidad social, sentando las bases para su adopción por figuras romanas posteriores. Esto permitió que el estoicismo dejara de verse como una doctrina ascética y comenzara a entenderse como una filosofía práctica para ciudadanos activos. Posidonio. Posidonio amplió el horizonte del estoicismo al integrarlo con un interés profundo por el mundo natural, la historia y la psicología humana. Su pensamiento representó una expansión del estoicismo clásico, explorando la relación entre razón, emoción y naturaleza
de una forma más compleja. Para Posidonio, el ser humano no solo debía dominar sus pasiones, sino comprenderlas como parte de un sistema más amplio que incluía el cuerpo, la mente y el entorno. Fue filósofo, historiador, científico y observador del comportamiento humano. Para él, el estoicismo no era solo una ética personal, sino una interpretación completa de la realidad. Estudió las emociones humanas, los ciclos históricos, la relación entre naturaleza y carácter. Posidonio profundizó en lo que los estoicos ya sostenían, que el ser humano no puede separarse del cosmos. Su influencia fue enorme en la transmisión del estoicismo a Roma, especialmente por su capacidad de dialogar con otras corrientes filosóficas sin diluir la esencia estoica. Posidonio ayudó a que el estoicismo se percibiera como una filosofía abierta, capaz de explicar tanto la conducta humana como el funcionamiento del mundo, reforzando su prestigio intelectual y su atractivo para una élite educada. La vida moral no era una lucha aislada, sino una participación consciente en un orden mayor. Cicerón. Cicerón no fue un estoico estricto, pero desempeñó un papel fundamental en la difusión del pensamiento estoico en el mundo romano. A través de sus escritos, introdujo conceptos estoicos al público latino, traduciéndolos no solo de idioma, sino también de contexto cultural. Su obra permitió que ideas como la virtud, el deber y la razón se integraran en el discurso político y moral romano. Más que adoptar el estoicismo como doctrina total, Cicerón lo utilizó como una fuente ética para reflexionar sobre la justicia, el deber cívico y la vida pública. Gracias a él, el estoicismo se convirtió en parte del lenguaje intelectual de Roma, influyendo en generaciones posteriores, incluso entre quienes no se consideraban estoicos. Catón el Joven. Catón el Joven encarnó el ideal del estoico en la vida política. Su vida fue un testimonio de coherencia moral extrema, marcada por una firme adhesión a la virtud, incluso cuando esta postura lo colocó en conflicto con el poder. Para Catón, la filosofía no era un discurso, sino una forma de vivir y actuar, aun cuando el costo fuera alto. Su figura se convirtió en un símbolo del estoicismo romano, la integridad inquebrantable frente a la corrupción y el autoritarismo. Catón representó la idea de que el estoico no huye del mundo, sino que se enfrenta a él con principios firmes, aceptando las consecuencias con serenidad y dignidad. El estoicismo y Roma. Cuando el estoicismo llegó plenamente a Roma, encontró un terreno fértil. Roma valoraba la disciplina, el deber, el autocontrol y la responsabilidad cívica. Estos valores resonaban profundamente con la ética estoica. Sin embargo, Roma también era un mundo de ambición, intrigas y poder. El reto era enorme: vivir conforme a la razón sin abandonar la acción política. El estoicismo respondió afirmando que la virtud no exige aislamiento, la sabiduría no implica huir del mundo, y el carácter se prueba precisamente en la dificultad. Séneca. Como autor, Séneca quedó inscrito en la historia como una de las figuras más destacadas del estoicismo. Su producción escrita es hoy la fuente más abundante y conservada de esta corriente filosófica, e incluye tragedias, diálogos filosóficos, tratados sobre la naturaleza, textos de consolación y una extensa correspondencia. Con un estilo profundamente retórico, claro y cercano, alejado del lenguaje técnico, Séneca dio forma a los rasgos esenciales del estoicismo tardío, corriente de la que, junto con Epicteto y Marco Aurelio, es considerado uno de sus principales representantes. Séneca representa el estoicismo enfrentado a la contradicción. Fue filósofo, político, consejero imperial y al mismo tiempo un hombre consciente de sus propias debilidades. En sus escritos no habla desde la perfección,
sino desde el esfuerzo constante. Reflexiona sobre la ira, el miedo, la fugacidad del tiempo y la necesidad de dominar los impulsos. Séneca no presenta el estoicismo como una meta alcanzada, sino como un camino exigente. Uno de los grandes aportes de Séneca fue su reflexión sobre el tiempo. Para él, la vida no es corta, la desperdiciamos. El estoicismo se convierte aquí en una llamada a la conciencia diaria. Cada momento cuenta, cada acción moldea el carácter, cada distracción innecesaria es una pérdida irrecuperable. Un rasgo distintivo del pensamiento de Séneca es su constante reflexión sobre el tiempo como el recurso más valioso del ser humano. Para él, la mayoría de las personas no carecen de tiempo, sino que lo desperdician al vivir dispersas entre preocupaciones inútiles, ambiciones vacías y temores anticipados. Séneca analizó el tiempo no solo como una magnitud externa, sino como una experiencia interior. Quien no gobierna su atención vive fragmentado, incluso si dispone de largos años. Esta preocupación lo llevó a una ética de la concentración y de la presencia, donde vivir bien implicaba habitar plenamente cada momento. Otro aporte relevante de Séneca fue su tratamiento de las emociones, no como fuerzas que deben ser eliminadas, sino comprendidas y transformadas mediante la razón. A diferencia de interpretaciones simplistas del estoicismo como represión emocional, Séneca reconocía la complejidad psicológica del ser humano y admitía la dificultad real de dominar las pasiones. En sus escritos, la filosofía aparece como un proceso gradual, lleno de recaídas y contradicciones, donde el progreso moral es más importante que la perfección. Esta visión humanizada del estoicismo lo convirtió en uno de los pensadores antiguos más cercanos a la sensibilidad moderna. El estoicismo como refugio moral. En un mundo inestable, el estoicismo ofreció algo valioso, un refugio interior. No prometía seguridad externa, pero garantizaba coherencia interna. El sabio estoico podía perder riqueza, prestigio, incluso la vida, sin perder su integridad moral. Este mensaje tuvo un impacto profundo en una sociedad marcada por la incertidumbre. Epicteto. Epicteto fue un filósofo griego de la escuela estoica, que vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Epicteto llevó el estoicismo a su forma más directa y accesible. Fue esclavo, no escribió libros, no tuvo poder político, y sin embargo su enseñanza se convirtió en una de las más influyentes. Epicteto desarrolló una forma de estoicismo radicalmente práctica, centrada menos en la teoría y más en la disciplina diaria del carácter. A diferencia de otros filósofos, no escribió libros ni buscó sistematizar el conocimiento. Su enseñanza se basaba en el diálogo, la confrontación directa y la corrección constante del alumno. Su escuela funcionaba casi como un entrenamiento moral, donde el objetivo no era saber más, sino reaccionar mejor ante la vida. Para Epicteto, la filosofía solo tenía valor si se manifestaba en la conducta cotidiana. Epicteto insistía en una idea fundamental ya presente desde Zenón. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Este principio se convierte en el núcleo práctico del estoicismo romano. Para Epicteto, la verdadera esclavitud no era externa. Un hombre libre podía ser esclavo de sus deseos. Un esclavo podía ser libre en su juicio. Esta inversión radical de valores hizo del estoicismo una filosofía profundamente transformadora. Otro aspecto clave de Epicteto es su visión profundamente subversiva de la libertad. Para él, la verdadera esclavitud no estaba determinada por la condición social, sino por la dependencia emocional de factores externos: reputación, aprobación, riqueza o miedo. En este sentido, Epicteto ofrecía una filosofía peligrosa para cualquier sistema de poder, ya que enseñaba que una persona podía ser interiormente libre, incluso bajo dominación externa. Esta idea convirtió su pensamiento en una herramienta de resistencia silenciosa,
aplicable no solo en la antigua Roma, sino en cualquier época marcada por la opresión o la incertidumbre. El estoicismo como entrenamiento. Con Epicteto, el estoicismo se presenta como un entrenamiento diario. No basta con entender la doctrina, hay que practicarla. Cada situación adversa es un ejercicio. Cada frustración, una prueba. Cada impulso, una oportunidad de dominio interior. La filosofía deja de ser discurso y se convierte en disciplina. San Pablo. Aunque San Pablo no fue estoico, su pensamiento refleja un diálogo indirecto con el ambiente filosófico de su tiempo, profundamente influido por el estoicismo. Su énfasis en la fortaleza espiritual, el autocontrol y la indiferencia frente a las circunstancias externas resonó con ideas estoicas ampliamente difundidas en el mundo grecorromano. Las leyendas posteriores que lo vinculan con Séneca, aunque históricamente dudosas, revelan una percepción cultural importante. El cristianismo primitivo fue visto como cercano a la ética estoica. Esta cercanía facilitó la integración del estoicismo como una influencia moral legítima dentro del pensamiento cristiano. Tertuliano. Tertuliano fue uno de los primeros pensadores cristianos en reconocer abiertamente la cercanía ética entre el cristianismo y el estoicismo. Admiró especialmente la disciplina moral estoica, su énfasis en la fortaleza interior y su actitud serena frente al sufrimiento. Para él, los estoicos habían alcanzado, por medio de la razón, verdades morales que el cristianismo proponía desde la fe. Esta admiración quedó reflejada en su célebre expresión al referirse a Séneca como saepe noster, a menudo uno de los nuestros. Aunque Tertuliano no aceptó el estoicismo como sistema filosófico completo, reconoció que su ética preparó el terreno moral para el pensamiento cristiano, mostrando que la virtud podía ser defendida incluso fuera de la revelación religiosa. Marco Aurelio. Marco Aurelio Antonino, más conocido como Marco Aurelio, fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte. Además de su papel político, es considerado una de las figuras más emblemáticas del estoicismo. Más allá de su papel como filósofo, Marco Aurelio fue un caso único en la historia. Un emperador que intentó gobernar conforme a principios éticos en un contexto profundamente hostil. Su reinado estuvo marcado por guerras constantes, epidemias devastadoras y tensiones internas en Roma. A diferencia de otros emperadores, Marco no veía el poder como un privilegio, sino como una carga moral. Para él, gobernar era una forma extrema de ejercicio ético. Cada decisión política debía alinearse con la justicia, la moderación y el bien común, incluso cuando eso implicaba sacrificios personales o decisiones impopulares. Marco Aurelio representa la culminación del estoicismo clásico. Fue emperador. Gobernó en tiempos difíciles. Vivió rodeado de responsabilidad y presión. Y aún así, escribió para sí mismo reflexiones íntimas, destinadas no al público, sino al alma. En ellas, recuerda su pequeñez frente al cosmos, se exhorta a actuar con justicia y se advierte contra la vanidad del poder. Un aspecto menos explorado de Marco Aurelio es su profunda conciencia de la fragilidad institucional. Sabía que el imperio no era eterno y que ninguna estructura humana lo es. Esta visión lo llevó a adoptar una actitud casi desapegada respecto a la gloria, la posteridad y la fama histórica. En lugar de buscar inmortalidad política, aceptó la transitoriedad como una ley natural. Este reconocimiento de la impermanencia no lo condujo al nihilismo, sino a una ética de responsabilidad. Actuar correctamente no porque el mundo lo recuerde, sino porque es lo correcto aquí y ahora. San Jerónimo. San Jerónimo fue uno de los principales responsables de preservar y reinterpretar la herencia intelectual clásica dentro del cristianismo.
incluyó a Séneca en su catálogo de figuras dignas de respeto, lo que revela hasta qué punto el estoicismo había sido asimilado como una ética compatible con la moral cristiana. Para Jerónimo, la vida virtuosa estoica no era enemiga de la fe, sino una aliada moral. Su postura contribuyó a que el estoicismo no fuera rechazado como una filosofía pagana peligrosa, sino reinterpretado como una fuente legítima de enseñanza ética. Gracias a figuras como San Jerónimo, el estoicismo logró sobrevivir intelectualmente durante siglos en un entorno dominado por la teología cristiana. Erasmo de Róterdam. Erasmo fue uno de los grandes humanistas que revalorizaron el estoicismo durante el Renacimiento. Admiró su moderación, su crítica a los excesos y su ideal de vida equilibrada. Para Erasmo, el estoicismo ofrecía una ética racional compatible con el cristianismo y la educación humanista. Su lectura del estoicismo fue práctica y moral, no dogmática. Lo utilizó como una herramienta para promover una vida reflexiva, tolerante y responsable, contribuyendo a que el estoicismo se mantuviera vivo como actitud vital más que como doctrina cerrada. Juan Luis Vives. Juan Luis Vives retomó el estoicismo como una filosofía útil para comprender la psicología humana y la conducta moral. Su interés se centró especialmente en el estudio de las emociones, donde encontró afinidades con la tradición estoica del dominio racional de las pasiones. Vives adaptó estas ideas a un contexto educativo y social, mostrando que el estoicismo podía servir como base para una ética aplicada. Su obra ayudó a consolidar la presencia del estoicismo en el pensamiento humanista europeo. Juan Calvino. Juan Calvino mostró un interés temprano por el estoicismo, como demuestra su edición de Clementia de Séneca. Este trabajo revela hasta qué punto la ética estoica era considerada relevante incluso dentro de un marco teológico reformado. Calvino vio en Séneca una reflexión moral rigurosa y útil. Aunque rechazó el estoicismo como filosofía autónoma, Calvino absorbió su énfasis en la disciplina, el autocontrol y la aceptación del destino. De este modo, el estoicismo influyó indirectamente en la ética protestante, adaptado a una visión cristiana del mundo. Michel de Montaigne. Montaigne encontró en el estoicismo una fuente constante de reflexión personal. Admiró la serenidad estoica y su aceptación de la condición humana, incorporando estas ideas en sus ensayos. Para él, el estoicismo no era una doctrina rígida, sino una guía flexible para vivir con mayor lucidez. A través de Montaigne, el estoicismo se integró en la introspección moderna. Su obra muestra cómo la filosofía estoica pudo adaptarse a una mirada profundamente individual, anticipando la forma en que el estoicismo sería entendido en la modernidad, como una herramienta para conocerse y soportar la vida. El estoicismo como filosofía universal. En la época de Marco Aurelio, el estoicismo alcanza su forma más completa. Ya no es solo griego, ni solo romano, ni solo intelectual. Es una filosofía humana. Habla del sufrimiento, del deber, de la muerte y de la dignidad. Desde Atenas hasta Roma, el estoicismo no cambió su esencia. Cambió su escenario. Supo adaptarse sin diluirse. Supo crecer sin perder coherencia. Parte 4. El ocaso del mundo antiguo. A finales del Imperio Romano, el mundo que vio nacer y crecer al estoicismo comenzó a transformarse profundamente. Las escuelas filosóficas, tal como habían existido durante siglos, empezaron a desaparecer. No por falta de valor intelectual, sino porque el contexto cultural y político había cambiado. Roma ya no era la Roma de Marco Aurelio. El poder se fragmentaba. Las prioridades eran otras. Sin embargo, el estoicismo no murió. Simplemente dejó de ser una institución visible y pasó a convertirse en una presencia silenciosa.
Una de las razones por las que el estoicismo sobrevivió fue su naturaleza profundamente práctica. No dependía de templos, no exigía rituales, no necesitaba jerarquías. Era una filosofía que podía vivirse en soledad, en el silencio del pensamiento y en la conducta diaria. Cuando las escuelas cerraron, el estoicismo ya había hecho algo crucial. Había entrado en la conciencia individual. Los estoicos tardíos dejaron algo que garantizó su supervivencia: textos profundamente humanos. Las cartas de Séneca, las enseñanzas de Epicteto preservadas por Arriano, las meditaciones personales de Marco Aurelio. Estos escritos no estaban diseñados para el lucimiento académico, eran ejercicios del alma, y precisamente por eso atravesaron los siglos. Durante la transformación del mundo antiguo, muchas ideas filosóficas quedaron relegadas o absorbidas por nuevas corrientes. El estoicismo, sin embargo, logró algo singular. No se enfrentó directamente, no se impuso, no desapareció. Se integró. Su énfasis en la virtud, el dominio interior y la responsabilidad personal encontró eco incluso en contextos muy distintos a los que le dieron origen. Una filosofía sin dogma. Una de las razones más profundas de su permanencia fue su ausencia de dogmatismo religioso. El estoicismo no exigía fe ciega, exigía razón, no prometía salvación futura, prometía coherencia presente. Esto permitió que sus ideas fueran reinterpretadas, estudiadas y adaptadas sin perder su núcleo ético. A lo largo del tiempo, el estoico dejó de verse como un miembro de una escuela específica y pasó a convertirse en un arquetipo. El hombre que actúa con justicia incluso cuando nadie lo observa, acepta lo inevitable sin rendirse, mantiene la dignidad en la adversidad. Este modelo trascendió épocas y culturas. El silencio, después de Marco Aurelio. Tras Marco Aurelio, no hubo grandes figuras públicas del estoicismo, y sin embargo, su influencia continuó. No a través de proclamaciones, sino mediante la imitación silenciosa. El estoicismo se convirtió en una filosofía de fondo, una estructura ética que operaba sin nombre, pero con presencia. A diferencia de sistemas que dependen de condiciones externas favorables, el estoicismo prospera en la dificultad. En tiempos de crisis, inestabilidad, incertidumbre, sus principios se vuelven más relevantes, no menos. Por eso, aunque desapareció como escuela formal, nunca perdió vigencia como actitud vital. El estoicismo no necesita ser defendido con discursos grandilocuentes. Se defiende solo, cada vez que alguien actúa con integridad bajo presión, mantiene la calma frente al caos, elige la virtud aun cuando no hay recompensa. Ese comportamiento es estoicismo en acción. El verdadero triunfo del estoicismo. El mayor logro del estoicismo no fue dominar una época, fue sobrevivir a todas, no como moda, no como doctrina obligatoria, sino como una filosofía que puede ser redescubierta una y otra vez. Cada generación encuentra en ella respuestas a las mismas preguntas esenciales. ¿Cómo vivir bien? ¿Qué depende realmente de mí? Los estoicos nunca prometieron soluciones absolutas. Prometieron algo más honesto, un camino exigente, una disciplina constante, una vida examinada. Por eso su filosofía no envejece. Desde el pórtico pintado hasta el trono imperial, desde el esclavo hasta el emperador. El estoicismo acompañó al ser humano en sus momentos más difíciles. No enseñó a evitar el dolor, sino a enfrentarlo con dignidad. No enseñó a controlar el mundo, sino a gobernarse a uno mismo. Y mientras el ser humano siga buscando sentido en medio de la incertidumbre, el estoicismo seguirá vivo. Parte 5. El renacer de una filosofía olvidada. Tras siglos de silencio relativo, el estoicismo volvió a emerger en un mundo radicalmente distinto. Europa ya no era romana, las ciudades habían cambiado,
Las creencias dominantes eran otras. Sin embargo, las preguntas humanas seguían siendo las mismas. ¿Cómo vivir con dignidad en tiempos inciertos? ¿Cómo mantener la fortaleza interior frente al caos? ¿Cómo conciliar razón, moral y destino? Fue en este contexto donde surgió el neoestoicismo. ¿Qué es el neoestoicismo? El neoestoicismo no fue una simple repetición del estoicismo antiguo, fue una reinterpretación consciente, una lectura renovada de los textos clásicos, adaptada a una nueva realidad cultural, política y moral. Sus pensadores buscaron rescatar la ética estoica, integrarla con nuevas estructuras intelectuales y hacerla compatible con el mundo moderno emergente. No era nostalgia, era necesidad. El neoestoicismo surgió en un periodo marcado por guerras constantes, crisis religiosas, inestabilidad política y una profunda sensación de fragilidad humana. La seguridad del mundo medieval se estaba desmoronando. La modernidad aún no había nacido del todo. En medio de ese vacío, el estoicismo volvió a ofrecer algo esencial: orden interior cuando el exterior es incierto. Uno de los factores clave fue el redescubrimiento sistemático de los escritos clásicos. Las obras de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio volvieron a circular con fuerza, no como curiosidades antiguas, sino como manuales de vida. Los lectores no buscaban erudición, buscaban orientación moral. Justo Lipsio, el padre del neoestoicismo. Justo Lipsio es considerado como uno de los eruditos más famosos del siglo XVI y fue la figura clave del neoestoicismo moderno. Su obra, De Constantia, reinterpretó el estoicismo clásico, especialmente a Séneca, adaptándolo a un contexto cristiano marcado por guerras religiosas, inestabilidad política y crisis moral. Lipsio defendió la Constantia, una firmeza interior que permite al individuo mantenerse sereno frente al caos externo sin negar la fe cristiana. Erudito, humanista y pensador riguroso, Lipsio comprendió que el estoicismo tenía algo único: una ética capaz de sostener al individuo en tiempos de violencia y desorden. Su obra no intentó copiar a los antiguos, intentó traducirlos al presente. A diferencia del estoicismo antiguo, Lipsio rechazó la autosuficiencia absoluta del sabio y subordinó la razón a la providencia divina. Con ello, logró que el estoicismo fuera aceptable en un mundo cristiano, convirtiéndolo en una ética práctica para gobernantes, soldados e intelectuales. Su influencia se extendió por toda Europa y marcó profundamente la filosofía moral del siglo XVII. Lipsio colocó una virtud en el centro de su propuesta: la constancia. No como rigidez emocional, sino como estabilidad interior. La constancia era la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, no dejarse arrastrar por pasiones descontroladas, conservar la razón incluso en el sufrimiento. Era estoicismo en lenguaje moderno. Guillaume Duverre. Guillaume Duverre fue uno de los principales introductores del estoicismo en Francia durante las guerras religiosas. Inspirado por Epicteto y Séneca, defendió la fortaleza del alma frente a la desgracia, el exilio y la inestabilidad política. Para Duverre, el estoicismo ofrecía una ética de resistencia moral en tiempos de crisis. Su pensamiento combinó estoicismo y cristianismo de forma práctica, enfatizando el autocontrol, la paciencia y la moderación. A través de sus discursos y tratados, el estoicismo dejó de ser una filosofía antigua para convertirse en una guía moral contemporánea, especialmente útil para la vida pública y política. Francis Bacon. Francis Bacon mantuvo una postura crítica frente al estoicismo, pero no indiferente. Valoró su enfoque práctico de la vida moral, pero consideró que su resignación frente al destino limitaba el progreso humano. Para Bacon, el conocimiento debía servir para transformar la naturaleza,
no solo para soportarla. Aún así, Bacon heredó del estoicismo su énfasis en la disciplina mental y el control de las pasiones. Su proyecto científico exigía una mente ordenada, libre de prejuicios y emociones descontroladas, lo que muestra una continuidad ética con la tradición estoica, aunque orientada a fines nuevos. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue uno de los mayores representantes del estoicismo literario en lengua española. Influido por Séneca y Epicteto, utilizó el estoicismo como una herramienta crítica para denunciar la vanidad, la corrupción y la fragilidad de la condición humana. En su obra, el estoicismo se manifiesta como una actitud vital, desprecio de los bienes externos, aceptación de la muerte y defensa de la fortaleza interior. Quevedo transformó el estoicismo en una filosofía de combate moral, profundamente marcada por el desencanto barroco. Juan de Vera y Figueroa. Juan de Vera y Figueroa representó el estoicismo aplicado al arte de gobernar. En sus tratados políticos, defendió la prudencia, el autocontrol y la firmeza moral como virtudes esenciales del gobernante. Su pensamiento muestra una clara influencia del estoicismo romano, especialmente de Séneca. Adaptó estas ideas al contexto de la monarquía española, proponiendo un ideal de gobernante racional, moderado y consciente de la fragilidad del poder. Con él, el estoicismo se integró plenamente en la reflexión política del Siglo de Oro. Un estoicismo adaptado, no diluido. El neoestoicismo no eliminó los elementos esenciales del estoicismo antiguo. Conservó la importancia de la virtud, el autocontrol, la responsabilidad personal, pero los expresó de forma compatible con el pensamiento de su tiempo. No fue traición a la tradición, fue evolución. En el neoestoicismo, el estoicismo dejó de verse como una escuela metafísica y pasó a ser principalmente una disciplina ética. No importaban tanto las teorías cosmológicas, importaba la conducta. ¿Cómo debe actuar un individuo justo? ¿Cómo conservar la dignidad bajo presión? ¿Cómo gobernar sin caer en la tiranía interior? Estas preguntas eran profundamente actuales. El neoestoicismo encontró eco entre gobernantes, militares y administradores, no porque prometiera control absoluto, sino porque enseñaba autodominio. En un mundo donde el poder era frágil y peligroso, la ética estoica ofrecía un marco para ejercer autoridad sin perder humanidad. El neoestoicismo no nació en paz, nació en conflicto. Guerras religiosas, persecuciones y tensiones constantes definían la época. Por eso su mensaje fue tan poderoso. Cuando no puedes controlar el mundo, puedes controlar tu carácter. Uno de los grandes aportes del neoestoicismo fue reforzar la idea de la interioridad. El verdadero refugio no estaba en muros ni ejércitos, estaba en la mente disciplinada. Este enfoque resonó profundamente en una sociedad marcada por la inseguridad. El neoestoicismo no fundó nuevas escuelas formales. Su influencia fue más sutil, pero profunda. Penetró en la educación, la ética pública, la formación del carácter. Preparó el terreno para una nueva forma de pensar la moral individual. Del neoestoicismo a la modernidad. Sin proponérselo directamente, el neoestoicismo ayudó a consolidar una idea central: el individuo como responsable de su vida moral. Esta noción sería clave para el desarrollo del pensamiento moderno. El neoestoicismo demostró algo fundamental. El estoicismo no pertenece a una época, es una filosofía adaptable, capaz de dialogar con distintos contextos sin perder su esencia. A través del neoestoicismo, el estoicismo dejó de ser exclusivamente antiguo. Se convirtió en un lenguaje ético universal capaz de hablarle a generaciones separadas por siglos. Lejos de suavizar el estoicismo, el neoestoicismo reafirmó su exigencia moral. No prometía comodidad, prometía fortaleza. No ofrecía escapismo, ofrecía disciplina. El neoestoicismo mostró que una filosofía puede cambiar de forma sin perder su núcleo.
Esa capacidad de adaptación fue clave para su supervivencia histórica. No fue simplemente un eco del pasado, fue la prueba de que el estoicismo seguía siendo necesario. Cuando el mundo volvió a tambalearse, la antigua filosofía de la Estoa volvió a ofrecer algo esencial: firmeza interior en medio del desorden. Parte 6. El paso hacia la modernidad. Tras el neoestoicismo, el estoicismo ya no volvió a existir como una escuela organizada. No hubo maestros formales ni aulas dedicadas exclusivamente a su enseñanza. Y sin embargo, nunca desapareció. Se transformó en algo más sutil, una corriente subterránea de pensamiento, integrada en la cultura, la ética y la vida cotidiana. Un mundo radicalmente distinto. El mundo moderno que comenzó a formarse era muy distinto al de Grecia o Roma. Las ciudades crecían, la ciencia avanzaba, las estructuras sociales cambiaban con rapidez, pero la incertidumbre humana seguía intacta. La fragilidad, el miedo, la pérdida y el deseo continuaban siendo experiencias universales. Ahí el estoicismo encontró un nuevo espacio. En la modernidad, el estoicismo dejó de ser una doctrina completa del universo. Se convirtió sobre todo en una filosofía de vida. No se enseñaba como teoría abstracta, sino como práctica personal. El interés ya no estaba en explicar el cosmos, sino en aprender a vivir bien dentro de él. El énfasis moderno se desplazó hacia el individuo. El estoicismo empezó a entenderse como una herramienta para fortalecer el carácter, cultivar la disciplina interna y enfrentar la vida con claridad mental. La ética estoica sobrevivió porque era aplicable. Uno de los principios que más resonó en la modernidad fue la responsabilidad personal. El estoicismo enseñaba que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. En una época donde las estructuras tradicionales se debilitaban, esta idea ofrecía estabilidad interior. René Descartes. Descartes heredó del estoicismo una profunda preocupación por el dominio de las pasiones mediante la razón. Aunque su proyecto filosófico fue radicalmente nuevo, compartió con los estoicos la idea de que la claridad racional es clave para una vida equilibrada. Su reflexión sobre las emociones muestra una continuidad con la tradición estoica del autocontrol. Sin embargo, Descartes transformó el estoicismo al trasladarlo al terreno de la subjetividad moderna. El control ya no dependía de vivir conforme a un orden cósmico, sino de la correcta gestión de la mente. Así, el estoicismo sobrevivió en él como ética racional, adaptada a un nuevo paradigma filosófico. Immanuel Kant. Kant mantuvo una relación crítica pero profundamente respetuosa con el estoicismo. Admiró su énfasis en la autonomía moral y la dignidad del individuo, valores centrales también en su propia ética. Para Kant, la virtud estoica representaba uno de los intentos más serios de fundamentar la moral en la razón. No obstante, Kant se distanció del ideal estoico de autosuficiencia emocional, considerando que la moral debía basarse en el deber y no en la imperturbabilidad. Aún así, su pensamiento conserva la huella estoica en la idea de que la moral no depende de las consecuencias externas, sino de la intención racional. La vida interior en un mundo externo caótico. El mundo moderno trajo avances, pero también nuevas formas de ansiedad. El estoicismo ofreció una respuesta clara: el verdadero orden comienza en la mente. La disciplina interior se convirtió en un refugio silencioso frente a la velocidad del cambio. Sin llamarse estoicismo explícitamente, muchos valores estoicos se integraron en la cultura moderna: la templanza, la resiliencia, la autodisciplina, la aceptación racional de la realidad. Estos ideales comenzaron a verse como virtudes universales. Mientras las explicaciones cosmológicas del estoicismo antiguo perdían relevancia, su ética se fortalecía. La idea de vivir conforme a la razón siguió siendo poderosa, aunque el concepto de razón cambiara con el tiempo. En la modernidad, el estoicismo se asoció cada vez más con el autocontrol emocional, no como negación de las emociones, sino como su comprensión y regulación. La serenidad dejó de verse como frialdad, pasó a entenderse como claridad. El estoicismo moderno contribuyó a moldear la idea del individuo fuerte, no fuerte por dominio externo, sino por dominio interno,
Este ideal se volvió especialmente atractivo en un mundo competitivo e incierto: el estoicismo y la vida cotidiana. A diferencia de otras corrientes filosóficas, el estoicismo moderno encontró espacio en la vida diaria. No requería rituales, no exigía pertenecer a una escuela, no pedía fe, solo pedía práctica constante. Otro aspecto que sobrevivió fue la simplicidad. El estoicismo moderno promovió una vida menos dominada por excesos, menos dependiente de lo externo, no como rechazo del mundo, sino como independencia de él. La modernidad también trajo desencanto. Las viejas certezas se rompieron, las promesas absolutas se volvieron sospechosas. El estoicismo ofreció algo distinto: no promesas, sino preparación. El estoicismo moderno sobrevivió precisamente porque no exigía dogmas rígidos. Podía adaptarse a distintas creencias, a distintas culturas, a distintos estilos de vida. Su núcleo era ético, no doctrinal. El regreso contemporáneo del estoicismo. En tiempos recientes, el estoicismo ha experimentado un nuevo resurgimiento, no como moda pasajera, sino como respuesta a una vida acelerada y saturada. La gente volvió a buscar claridad, autocontrol, fortaleza interior. Tras el declive del mundo clásico, el estoicismo no desapareció, se transformó en una influencia silenciosa que atravesó siglos. Sus principios éticos, especialmente la serenidad frente a la adversidad y la centralidad de la virtud, encontraron eco en pensadores muy alejados en tiempo y contexto de la Estoa original. Incluso corrientes que no se consideraban estoicas adoptaron muchas de sus ideas fundamentales, integrándolas en nuevos marcos filosóficos y religiosos. Los primeros pensadores cristianos vieron en el estoicismo una ética sorprendentemente cercana a la suya. Admiraron su énfasis en la templanza, el dominio de las pasiones y la fortaleza ante el sufrimiento. Esta cercanía llevó a algunos autores cristianos a referirse a figuras estoicas con respeto y familiaridad, reconociendo en ellas una moral compatible con los valores cristianos, aun cuando sus fundamentos filosóficos fueran distintos. Séneca, en particular, fue una figura central en esta recepción. Su lenguaje moral, su reflexión sobre la clemencia y su insistencia en la dignidad humana facilitaron su lectura en contextos cristianos. Con el tiempo surgieron incluso relatos y tradiciones que buscaban vincularlo directamente con el cristianismo primitivo, reflejando hasta qué punto su pensamiento fue percibido como afín a una ética espiritual centrada en la virtud y la fortaleza interior. Durante el Renacimiento, el estoicismo experimentó un nuevo período de difusión. El interés por los textos clásicos llevó a humanistas y académicos a redescubrir las obras de los estoicos romanos. En este contexto, el estoicismo dejó de ser únicamente un objeto de estudio histórico y volvió a ser considerado una guía válida para la vida moral, influyendo en el pensamiento educativo, político y ético de la época. Pensadores humanistas retomaron la actitud vital estoica como una forma de enfrentar un mundo cambiante y complejo. La serenidad, la moderación y la capacidad de aceptar lo que no depende de uno se revalorizaron como virtudes prácticas. El estoicismo se integró así en una cultura que buscaba equilibrio entre razón, experiencia y responsabilidad personal. Con el paso del tiempo, el término estoicismo trascendió su origen filosófico para convertirse en una expresión cotidiana. Hoy se utiliza comúnmente para describir una actitud de fortaleza, autocontrol y aceptación frente a las dificultades de la vida. Esta evolución lingüística refleja la profundidad de su legado. El estoicismo dejó de ser solo una escuela filosófica para convertirse en un rasgo reconocible de la experiencia humana. El mundo actual produce una sobrecarga constante de estímulos. El estoicismo moderno propone lo contrario: detenerse, reflexionar, distinguir lo esencial de lo superfluo. No elimina el dolor, pero reduce el sufrimiento innecesario. El estoicismo moderno demuestra que las ideas verdaderamente útiles no mueren. Cambian de forma, cambian de lenguaje, pero conservan su propósito. Lo que comenzó en una estoa ateniense, hoy se discute en libros, charlas y espacios digitales. El medio cambió, el mensaje esencial no. En la modernidad, el estoicismo no necesita ser una identidad filosófica. Funciona mejor como herramienta. Se toma lo necesario, la disciplina, la claridad, la responsabilidad, y se aplica a la vida real.
El estoicismo moderno no es una copia del pasado, es la prueba de que una filosofía puede atravesar siglos porque responde a una necesidad humana constante. Cuando todo cambia, la necesidad de fortaleza interior permanece. El estoicismo nunca prometió salvar al mundo, prometió algo más modesto y más difícil: enseñar al individuo a salvar su carácter. Por eso ha sobrevivido a imperios, religiones, revoluciones y sistemas filosóficos, porque mientras exista incertidumbre, pérdida y sufrimiento, habrá una necesidad humana de fortaleza interior. Así, el estoicismo no pertenece solo al pasado, pertenece a cada época que enfrenta el colapso de sus certezas. Su historia no es una línea recta, sino un pulso constante, que reaparece cuando el mundo vuelve a volverse inestable. Y tal vez esa sea su mayor lección: no enseñarnos a dominar el destino, sino a no ser dominados por él. Si te gustó este video y te aportó una nueva forma de entender la filosofía y la historia, déjame un like, eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y si quieres seguir explorando ideas que resisten siglos de crisis, imperios y cambios, suscríbete al canal. Aquí hablamos de filosofía con contexto, profundidad